Bueno, pues que hay años especialmente mágicos, ¿no? Y este es uno de ellos, sin lugar a dudas. Dicho esto, es cierto que el Madrid viene avalado por una larga trayectoria, ¿no? Trayectoria de éxitos de esta categoría. Lo que pasa es que este año se ha dado la circunstancia de que se ha eliminado tres equipos de los más poderosos del concierto mundial. De manera que, bueno, el mérito de haber llegado a la final tras haber eliminado a equipos de la talla del Chelsea, el Paris Saint-Germain o semifinales al mismo City, habla por un lado de lo que es la leyenda, la historia del Madrid, y por otro lado del estado de forma de un equipo que ha hecho una temporada hasta el momento extraordinaria, ¿no? Hoy parece fácil porque si agarramos, no sé, 2014 para aquí, el Madrid ha estado prácticamente en casi todas las finales, único tricampeón, pero en el tiempo de ustedes y de la Quinta del Buitre era más bien difícil y fueron los famosos 32 años sin llegar. ¿Por qué no se daba en aquel momento? O bueno, ¿cómo era un poco la situación global de esos equipos? Bueno, yo creo que hay que analizar la situación en su época, ¿no? No solamente el Real Madrid se tiró una larguísima travesía sin conseguir una Copa de Europa, sino que el mismo fútbol español pues había entrado en una especie de letargo, ¿no? Y llevaba muchísimos años sin ser protagonista prácticamente en nada. El fútbol español empezó a cambiar a principios del siglo XXI y en esas circunstancias en Madrid empezó a reengancharse también un poco a la situación. Y lo cierto es que ha conseguido en los últimos años erigirse en el verdadero dueño de una competición que parece hecha a su medida, ¿no? Ujú. Mano es el equipo con más títulos en esa competición y más allá de lo que se había conseguido en los primeros momentos históricos con el liderazgo de Di Stéfano, lo cierto es que en la época moderna pues el Real Madrid ha vuelto a liderar esa competición que evidentemente está hecha para los grandísimos equipos, ¿no? Sí. Lo menciona don Alfredo Di Stéfano y si no me equivoco fue quien lo hizo debutar en Primera División. ¿Cómo era ese Di Stéfano que usted conoció? Porque bueno, venía del Castilla y todos con una gran generación de chicos en aquel momento. ¿Qué Di Stéfano vio en ese tiempo? Bueno, para mí Alfredo es prácticamente mi padre futbolístico, ¿no? Por muchas razones, Ujú. no solamente porque me hiciera debutar, sino porque desde que me conoció siendo el entrenador del primer equipo y yo aún muy joven jugando en los juveniles del Real Madrid, se fijó en mí, siempre me deparó no solamente un cariño especial, sino además una confianza casi ciega, ¿no? De manera que, ¿qué puedo decir yo de Alfredo? Insisto, que me hizo saltar a la palestra del mundo profesional y siempre, insisto, me guardó una confianza que no sé si yo era verdaderamente merecedor de ella, hasta el punto de que, bueno, incluso en sus memorias se lamentaba del hecho de que en un momento dado yo tomara la decisión de abandonar el club y recalar en el Real Zaragoza, aprovechando que él estaba de viaje en Argentina. Y decía que si hubiera seguido en el club yo nunca me hubiera marchado. Fueron circunstancias, pero en resumen lo que viene a decir esto es que efectivamente para mí Alfredo es, insisto, como mi padre deportivo, al que le estaré siempre eternamente agradecido, ¿no? Ujú. Un tipo de un carácter muy especial, muy frontal. ¿Cómo era un poco en ese trato? Bueno, Alfredo era una fuente inagotable de anécdota, de sentido del humor, de carácter y de personalidad, ¿no? Yo creo que cualquier madridista, no solamente los que hemos pasado en el ámbito profesional, sino los aficionados, coinciden en atribuirle, sin lugar a duda, la paternidad espiritual de este equipo, ¿no? El Real Madrid hasta su llegada prácticamente no había ganado nada y fue a raíz de su venida al club lo que empezó a marcar una línea triunfadora y a marcar el carácter que define la espiritualidad del Real Madrid, donde más allá de estilos o de entrenadores y de generaciones, si hay un valor que se ha mantenido intacto desde entonces es el espíritu ganador y es un instinto de superación constante que le ha permitido cosechar grandísimos y muchísimos títulos, ¿no? Ujú. Habla del Zaragoza y uno da la impresión que si arma un once ideal de la historia del Real Zaragoza, el nombre suyo está, finales de Copa del Rey, aquel mítico partido con el Arsenal. Bueno, digamos que esa marcha del Madrid tan mal no salió, ¿no? No, yo tuve mucha fortuna
conseguir estar con una generación dentro del Real Zaragoza que también marcó una época, ¿eh? No solamente en el fútbol, digamos, de la Comunidad Autónoma de Aragón, sino también en el fútbol español. Yo creo que con derecho propio que el Zaragoza estaba en la estela del mejor Real Madrid, incluso del mejor Barcelona de Johan Cruyff, ¿no? Allí coincidimos muchísimos jugadores yo creo, a mi modesto entender, de un talento reconocible, algunos por cierto argentinos, como Sneide, como Fernando Cáceres, como Darío Franco, compañeros nuestros de aquella época. Y no solamente la exposición futbolística fue, yo creo que reconocida por todos, sino que además se consiguió coronar aquello con algunas finales, con dos títulos de Copa, una Copa nacional y una Recopa, como tú decías, que conseguimos contra el Arsenal en París, ¿no? Esa histórica, bueno, del golazo sobre el final a Seaman. Ahí estaba Andy Breme, ¿no? El alemán. Pateaba con las dos igual. ¿Cómo era tener un tipo como Breme de compañero? Breme no consiguió terminar la temporada por cierta desavenencia que sobrevinieron con el club, pero el tiempo que estuvo, pues bueno, Bremen venía de ser campeón del mundo con Alemania, venía de ser uno de los jugadores más sobresalientes de un Bayern también histórico y de haber también liderado junto a Matthaus uno de los Inter más exitosos que se recuerda, ¿no? Futbolísticamente era un jugador muy dotado, técnicamente por supuesto, manejaba las dos piernas de tal manera que era prácticamente imposible saber si era diestro o zurdo, y era un jugador de una versatilidad absoluta, ¿no? Podía jugar prácticamente cualquier posición, tanto de atrás como del medio de campo, ¿no? Vuelvo, Miguel, a los tiempos de la Quinta del Buitre, un poco un análisis profundo, digamos. ¿Eso cómo nace? ¿Nace por la prensa? ¿Nace por las características particulares diferentes de cada uno, de Michel, de Butragueño, de usted, entre tantos, Sanchís? ¿Cómo nace el tema de la Quinta del Buitre? Yo creo que hay un contexto histórico evidente. El fútbol español venía de un fracaso muy sonado, como fue el Mundial del 82. Yo creo que España, por determinadas circunstancias sociopolíticas y económicas, estaba en un momento de ebullición, particularmente la capital, Madrid. Y yo creo que, bueno, aquella generación vino de alguna manera a capitalizar el espíritu de cambio que se había instalado en la sociedad española, ¿no? Se dio la circunstancia, bueno, que coincidimos una generación de jugadores que parecía que habíamos mamado la misma sensibilidad futbolística, no solamente los cinco que luego históricamente ha terminado trascendiendo, sino también otros jugadores que nos acompañaban y que, bueno, de alguna manera vinieron o venimos desde nuestra posición individual y colectiva, voluntaria o involuntariamente, a capitalizar un espíritu de cambio, insisto, que se había instalado en la sociedad española del momento. Miguel, las últimas, habla de la sociedad española y nace en el año 65, el franquismo dura hasta el 75 y digamos que su adolescencia la vivió con esa suerte de apertura en todo sentido. ¿Eso era tan así? ¿Era real esos principios de los 80 y esos años que siguieron de que se respiraba otro aire verdaderamente mucho más libre? Sin lugar a dudas, vamos. Yo era un pequeño cuando Franco murió en el 75, lo único que recuerdo, como la mayoría de mi generación, es que nos dieron una semana de vacaciones, lo cuento un poco de manera distendida, pero es cierto que a raíz del año 80 y sobre todo después del golpe de Estado, del intento de golpe de Estado de Tejero en el 81, España entró casi de lleno, de manera acelerada, hacia la democratización y sobre todo a experimentar un cambio en todos los sentidos de la sociedad, ¿no? Y sí es cierto que se notaba o se palpaba, especialmente, insisto, en Madrid, que era donde yo vivía entonces, ese espíritu de entusiasmo, de euforia, de confianza en el porvenir, de esperanza en el futuro, que indudablemente marcó una de las trayectorias de recuperación sociohistórica, política más importante de Europa, sin lugar a dudas. España se convirtió en un país en algunos aspectos atrasado, en algunos aspectos anquilosado, sobre todo en lo que tenga que ver en derechos fundamentales y en derechos democráticos, en una sociedad moderna y con todas las garantías de incorporarse a lo que era la maquinaria y la trayectoria del devenir europeo, ¿no?